¿Qué tal, mis niños? Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo de la hora en que vean ustedes el video. Para mí, pues ya va a ser un poquito nochecita, pero les saludo con mucho gusto, eh, porque vamos a hablar ahora de un tema bien importante, bien interesante, un tema complejo, pero que estoy segura que les va a gustar, les va a llamar la atención, porque tiene que ver con nuestra vida cotidiana incluso. Y el tema se titula El colonialismo en Asia y África durante el siglo XIX. Bueno, pues como ustedes saben, en este programa han visto que al comenzar el siglo XIX, al comenzar el 1800, recuerden que los siglos, si decimos siglo XX le restamos 1, estamos hablando de 19, 1900. Si decimos siglo XIX, le quitamos 1, le restamos 1, queda 18, al 18 le agregamos 2 ceros y es el siglo XIX es el 1800. Sí, así. Entonces, cuando hablamos del siglo XIX estamos hablando de toda la centuria de 1800. De 1800 a 1899. Entonces, al comenzar el siglo XIX, en los primeros años de 1800, como ustedes saben, Napoleón Bonaparte ya está instalado en el poder en Francia, está gobernando Francia y él quiere hacer de Francia un imperio que abarque toda Europa, desde Rusia hasta la península ibérica, España y Portugal. Entonces, pues Napoleón Bonaparte tiene este proyecto y se lanza a hacer como muchas invasiones a estas potencias europeas. En algunas le va bien, en otras no, al final es derrotado. Y bueno, el asunto es que las guerras napoleónicas, como se le conoce a este momento en que Napoleón invade muchas potencias europeas, muchos reinos europeos, van a configurar nuevamente el mapa de Europa. El mapa de Europa va a cambiar profundamente con las guerras napoleónicas y digamos que Napoleón va a expandir también los principios del liberalismo y de la ilustración francesa a todos los países donde llegó a invadir. Entonces, sí hay un antes y un después de las invasiones napoleónicas en Europa. El colonialismo en Asia y África es en cierta medida también una consecuencia de todo lo que Napoleón provoca, de todo el desastre que provoca en Europa, porque pues como un efecto dominó, a raíz de las invasiones napoleónicas se van sucediendo muchos acontecimientos. Por ejemplo, en América, cuando los americanos se enteraron que Napoleón estaba invadiendo España y naturalmente la mayor parte de las colonias de América pertenecían a España, pues comienza un debate en torno a qué va a pasar con estas colonias, si van a seguir obedeciendo a España ahora que ya está siendo invadida por los franceses o ya no van a obedecer a España, si van a seguir perteneciendo a España o se separan, si van a gobernarse de manera autónoma, etc. Entonces, digamos que las invasiones napoleónicas fueron también una causa de que México y muchos otros países de Latinoamérica que pertenecían a España en este momento se independizaran. Y bueno, claro que Europa jamás se va a quedar sin colonias. Entonces, cuando empezaron las independencias de Latinoamérica, ya se habían independizado las 13 colonias de Norteamérica de Inglaterra y habían creado el país de Estados Unidos en el norte de América. México ya también se independizó en 1821. Tras la invasión napoleónica se independiza también México y bueno, muchos países de Latinoamérica. Entonces, Europa nunca se va a quedar sin colonias. La historia de los países de Europa básicamente depende de la colonización a otros. Entonces, ¿a dónde va a voltear para colonizar? Pues a Asia y a África. Y entonces es como se inaugura este nuevo periodo de la historia conocido como el colonialismo en Asia y África. Pero vamos a entender qué es una colonia, qué es el colonialismo. A ver, el colonialismo es el acto de ir a invadir a otro pueblo, a otro territorio, a otra nación,
para explotar sus recursos, para saquear sus recursos naturales y para poner también a trabajar a su gente. De manera como, no está de más decir esclavos, como si fueran esclavos. Entonces, pues no es, obviamente en términos éticos, pues no está bien el colonialismo. Claro que esto lo han practicado Europa desde siempre. Y bueno, cuando hablamos de colonialismo hay que hablar de metrópoli y colonia. Metrópoli es el país o la nación o el pueblo que va a invadir a otro para saquear sus recursos naturales. Y colonia es el país, el pueblo o la nación que ha sido invadido para saquear sus recursos. Entonces tenemos metrópoli, el que invade, colonia, el que ha sido invadido. Bueno, entonces entendiendo esos conceptos vamos a ir hablando de muchos conceptos nuevos en este tema, así que tomando nota de todos los conceptos nuevos porque es necesario entender estos conceptos para entender toda la dinámica que se está generando en este momento de la historia. Y bueno, imperio, por ejemplo, es un país que es el país invasor, pero que ha invadido ya tantos territorios que su pequeño reino ya se ha extendido tremendamente, ha extendido sus fronteras tremendamente y ya no se puede llamar reino a este país que invade a otro, sino que como ha invadido no nada más a ese otro, sino a otro y a otro y a otro y a muchos otros, ahora se le llama imperio. Imperio es el reino que expande sus fronteras a partir de invadir o colonizar a otros. Entonces, en este periodo de la historia, las potencias europeas se conformaron como grandes imperios coloniales. Se fueron a colonizar a Asia y África, se pelearon por el reparto de Asia y África, y esta es una de las principales o la principal causa del estallido de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues llegó un momento en que formaron tremendos imperios inmensos, como el Imperio Británico. Cuando hablamos del Imperio Británico hablamos de Inglaterra. El Imperio Británico pues tenía colonias en Asia, en África, en América, en Oceanía, ¿sí? Pues casi una gran parte del mundo pertenecía al Imperio Británico, a Inglaterra. Entonces ya no podemos hablar como del reino inglés, ahora hablamos del imperio inglés o del imperio británico, porque pues colonizó e invadió tantos territorios que ya dejó de ser un reino y se convirtió en un imperio. ¿Sí entienden la diferencia entre reino e imperio? Espero que haya quedado clara, vayan tomando nota de estos nuevos conceptos porque es necesario que amplíen el diccionario de conceptos que han ido aprendiendo en este ciclo escolar de primero de secundaria, porque si no entienden estos conceptos difícilmente van a entender la dinámica histórica que se está gestando en este momento en todo el mundo. Y bueno, pues me gustaría hablarles también de que hay como dos momentos en la historia de la colonización. Por una parte tenemos la colonización en la Edad Moderna, que sería de 1500 a 1800, esos 300 años conforman prácticamente la Edad Moderna, y en esta Edad Moderna pues los reinos europeos vinieron a colonizar América, mientras que en la Edad Contemporánea, que sería de 1800, o sea, de la época en que estalla la Revolución Francesa, que es finales del 18, comienzos del 19, hasta el día de hoy, estos... Bueno, en la Edad Contemporánea podemos ver que los reinos europeos van a colonizar ahora Asia y África. En el siglo XIX colonizan Asia y África. Entonces, en la Edad Moderna van a colonizar América. Por ejemplo, Inglaterra coloniza a las 13 colonias de Norteamérica, que luego se vuelven Estados Unidos, por eso ya hablan inglés. España coloniza México y muchos países de Latinoamérica, por eso aquí hablamos español. Portugal coloniza Brasil, por eso allí hablan portugués.
Todo esto sucede en la Edad Moderna, de 1500 a 1800, en que se independizan estos países. Y en la Edad Contemporánea, comenzando el siglo XIX, dijimos que tras las guerras napoleónicas, Europa o los reinos europeos ahora se van a colonizar Asia y África. Ya no va a ser América porque ya se ha independizado, ahora va a ser Asia y África. En la Edad Moderna, el motor para colonizar otros territorios era buscar más oro, porque el país que era potencia en este momento era el país que tenía más oro, el más rico en metales preciosos como el oro y la plata. Y en cambio, en la edad contemporánea, tras la revolución industrial, recuerden ustedes que la revolución industrial es este proceso en el que en Europa se crean máquinas para facilitar el trabajo, para producir muchísimas más mercancías para vender en menos tiempo para ganar más dinero. Entonces se inventó el ferrocarril, la locomotora, la máquina de vapor, la máquina textil o la máquina de coser, un sinfín de máquinas que potencializaron de manera exponencial la cantidad de mercancías que se producían en el mismo tiempo que antes. Entonces, tras la revolución industrial, en la edad contemporánea, el país más rico del mundo no va a ser el que tiene más oro o más plata, va a ser el país que produce y vende más mercancías. Entonces está gestándose una nueva dinámica a nivel mundial, que es la dinámica del capitalismo. En este capitalismo, el mundo empieza un nuevo orden mundial. El mundo se divide, digamos, en países industrializados, que son los países que tienen máquinas, como Europa. Europa inventa las máquinas, que disponen de dinero o de capital para crear estas máquinas y para echarlas a trabajar en fábricas, y los países que no tienen industria, que no tienen máquinas, que solamente van a proveer de materias primas a estos países industrializados. El mundo comienza a dividirse. ¿Y qué son las materias primas, mis niños? Las materias primas son todos los recursos que se extraen de la naturaleza. Los recursos naturales, por ejemplo, a partir de los cuales se fabrican mercancías. Por ejemplo, la madera. La madera se extrae de los árboles, se extrae de la naturaleza, y a partir de ella se pueden fabricar muebles de madera, libros, hojas, cuadernos, lápices. Una N cantidad de cosas se pueden fabricar con la madera. Ahora, o con los árboles. Claro que esto tiene que ver con un deterioro ecológico, ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, ¿qué otra materia prima podemos encontrar en la naturaleza? Por ejemplo, el algodón. El algodón nace de las plantas, de una planta. Hay una planta llamada algodón que produce algodón, esta planta, de manera natural. El hombre extrae el algodón y a partir del algodón que extrae de las plantas fabrica ropa, fabrica textiles, fabrica telas, fabrica cobijas, fabrica vestidos, ¿sí? Esa es una materia prima, el algodón. ¿Y qué se fabrica con ella? Textiles. ¿Quién fue la potencia más importante en la fabricación de textiles en este siglo XIX? Inglaterra, el Reino Unido, o sea, el Imperio Británico, como le quieran llamar. Inglaterra es la principal potencia en la industria textil. ¿Y de dónde sacaba el algodón? Pues de su colonia asiática de la India, de este país llamado la India, que es un país asiático que fue colonizado por Inglaterra. Inglaterra sacaba algodón para su industria textil. Otra materia prima pueden ser aceites, los aceites que se extraen de determinadas plantas. Por ejemplo, el aceite de oliva se extrae del olivo. El aceite de canola, el aceite de maíz, pues se extraen de todas estas plantas. Entonces, o semillas, el aceite de girasol. Entonces todos estos aceites se ocuparon para fabricar jabones, para fabricar cremas. La materia prima sería el aceite, que se extrae de la naturaleza, se transforma mediante un proceso de producción en una mercancía que puede ser crema, que puede ser
bueno, un sinfín de productos cosméticos, jabones. Ahora, otra materia prima podría ser el caucho. El caucho se extrae también de una planta y con él se fabrican llantas. Y en esta época del siglo XIX estaba el boom de los automóviles. El automóvil fue otro invento de la revolución industrial y requería llantas. Ya no eran de madera las llantas, se hacían ahora de caucho. La bicicleta también requería llantas de caucho. Entonces, el caucho sobre todo lo extrajeron de África, del Congo africano. Y Bélgica se adueñó del Congo africano. Hizo un genocidio. ¿Qué quiere decir genocidio? Mató a casi toda la población de los congoleños africanos por pues, esclavizarlos prácticamente para la extracción de caucho y de otros recursos naturales. Entonces, una materia prima son los recursos naturales a partir de los cuales se fabrican mercancías. Entonces, como vemos, la revolución industrial, que es todo este proceso que sucedió en Europa a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, y durante todo el siglo XIX va a haber revoluciones industriales, va a haber dos, pues es este proceso en el que se crearon máquinas para facilitar el trabajo, para potencializar el número, incrementar el número de mercancías que se fabricaban en un determinado tiempo, para vender más mercancías, para ganar más dinero, porque en esta época ya no es más rico el país que tiene más oro y plata. Ahora es más rico el país que produce y vende más mercancías. Esta es la nueva dinámica mundial llamada capitalismo. Entonces, la revolución industrial podríamos pensar que fue benéfica, porque se facilitó el trabajo. Ahora ya no se requería tanto tiempo para hacer unos zapatos. Los zapatos también requieren materias primas. ¿Cuál sería la piel? La piel de animales, de reses, por ejemplo. A partir de la piel de la vaca o de ciertas reses se fabrican zapatos de piel. Bueno, sin embargo, a pesar de que ya implicaba menos tiempo fabricar unos zapatos, fabricar una silla, fabricar un vestido, etcétera, fabricar una llanta, ahora implicaba menos tiempo y se hacían muchísimas más llantas, muchísimos más vestidos que antes. Los artesanos dejaron de ser artesanos, se convirtieron en obreros que ya estaban todo el día trabajando en la fábrica moviendo máquinas, porque las máquinas serán muy maravillosas y lo que quieran, pero necesitan un humano que las mueva. Y entonces los obreros estaban explotados todo el día en largas jornadas laborales, con una vida muy miserable, con un sueldo muy miserable, viviendo en la miseria, casi en la esclavitud. Entonces la revolución industrial no benefició a los obreros, los perjudicó. Y otra cosa a la que no benefició la revolución industrial es al medio ambiente. Porque los burgueses recuerden que eran los burgueses en el Renacimiento, a finales de la Edad Media, por ahí de 1500, 1400, eran comerciantes, eran grandes comerciantes. Para 1789, que es la Revolución Francesa, los burgueses han acumulado una gran fortuna porque ya llevan varias generaciones de comerciantes heredándose su fortuna y tienen mucho dinero pero no tienen poder político. Por eso hacen la Revolución Francesa los burgueses, para tener, además de dinero, poder político, o sea, ser los que gobiernan, los que mandan, y no solamente los que tienen dinero. Y bueno, pues estos burgueses entraron, tras la revolución industrial, entraron en una competencia atroz por ver quién tenía más dinero, por ver quién producía y vendía más mercancías, para ver quién tenía más dinero. Y entonces estos empresarios burgueses, dueños de las fábricas que empleaban a los obreros, pues empezaron a explotar de manera irracional e ilimitada los recursos de la naturaleza, esas materias primas. Para extraer esas materias primas, para extraer el caucho del Congo africano para hacer llantas, para extraer el algodón de la India para hacer vestidos o telas, para extraer
madera de los árboles para hacer muebles, etcétera. Todos estos burgueses empezaron a entrar en una competencia irracional por producir más mercancías para ser los más ricos del mundo, y en esto empezaron a explotar de manera irracional también el medio ambiente. Hicieron un daño ecológico tremendo al medio ambiente. O sea, la revolución industrial es el inicio de la contaminación y del desastre ecológico al que hemos llegado actualmente. Ustedes saben que hay una isla de hule en el océano actualmente, o sea que hay una gran cantidad de basura de hule en el océano que está del tamaño ya de una isla. Es tan gigante esa cantidad de basurero de hule que hay en el mar, que está del tamaño ya de una isla. Pues todo esto es muy preocupante, y todo esto surgió, esta idea de fabricar de manera irracional mercancías surgió en la revolución industrial, porque los burgueses, que eran los dueños de las fábricas, los que empleaban a los obreros para trabajar, los dueños de las máquinas, estos burgueses, por querer ganar más dinero y ser los más ricos del mundo, pues empezaron a explotar de manera irracional los recursos de la naturaleza para extraer materias primas para fabricar más mercancías, a tal punto que provocaron un daño ecológico tremendo. Cuando hablamos de fábricas en la revolución industrial en el siglo XIX, en 1800, estamos hablando de imágenes en donde están las fábricas sacando mucho humo. También comenzó la contaminación ambiental del aire, ¿sí? Las fábricas desprendían mucho humo, muchos gases tóxicos, dióxido de carbono. Muchos obreros morían de cáncer en los pulmones, por ejemplo, de tanto estar inhalando estos gases tóxicos del carbón, y de toda la combustión de estos recursos para echar a andar las máquinas. Entonces, cuando hablamos de la revolución industrial, también hablamos de este desastre ecológico, de estas nuevas enfermedades producto de los gases tóxicos. Entonces, pues la revolución industrial pareciera que iba a ser algo bonito, pero acabó siendo muy perjudicial para la humanidad. Como les digo, los obreros fueron esclavizados en las fábricas, comenzó el daño ecológico a la naturaleza, y por si fuera poco comenzó una competencia atroz, irracional entre todos los burgueses o los dueños de las fábricas por ver quién producía y vendía más mercancías, competencia que desembocó finalmente en el estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La Primera Guerra Mundial, digamos, es el producto de que todas las potencias europeas, todos los grandes imperios europeos andan peleándose por ver quién coloniza más territorios de Asia y África. ¿Y por qué quieren colonizar más territorios? Pues porque entre más territorios tengan, más materias primas van a tener. Y todos quieren tener más materias primas para producir más mercancías. Entonces es como una competencia irracional en la que se entró en este momento, y esa competencia irracional es ni más ni menos que la dinámica o la lógica del capitalismo o del sistema capitalista, que es este sistema en donde hay burgueses o dueños de fábricas y obreros. Los obreros no son dueños de nada, no tienen nada, no disponen nada, son los desposeídos. Ellos, ¿qué es lo único que tienen? Su fuerza de trabajo, la fuerza de su cuerpo, que es la que van a alquilar a los burgueses en las fábricas. Van a decirle al burgués o al patrón de la fábrica: ¿sabes qué? Yo no tengo nada. Yo te vengo a vender mi fuerza de trabajo, mi cuerpo. Te vendo la fuerza de mi cuerpo para trabajarte tus máquinas, porque tus máquinas requieren quien las mueva. Entonces, este sistema capitalista dividió al mundo en los que tenían máquinas y eran los burgueses, y los que no tenían nada y solamente disponían de su fuerza corporal o su fuerza de trabajo para venderla a los patrones, a los dueños de las fábricas. En el sistema capitalista el mundo se dividió en dos. Por una parte, los países industrializados, o sea, los países europeos, que fueron estos países que tuvieron una revolución industrial, en donde se inventaron máquinas, que eran países que disponían de maquinaria en sus fábricas, y los países que no tenían máquinas. ¿Y qué tenían ellos? Recursos naturales. Entonces, los países europeos se dedicaron a explotar a los que tenían recursos naturales. Entonces, así comenzó la división del mundo en países industrializados, los ricos, los dueños del mundo, los que mandan,
y tristemente los países que no tienen máquinas, que no tienen industria, que solo son explotados en sus recursos naturales, saqueados, invadidos, colonizados. Como por ejemplo México fue uno de estos países colonizados, invadidos, saqueados, ¿sí? Gran parte de Latinoamérica, Asia, África. Y Europa quedó como estos países industrializados que son los que van a saquear y a invadir a los otros. Es muy triste, todo lo que sucede en esta época es muy injusto, no es ético, pero esto es lo que sucedió. Y bueno, pues hay que entender el ciclo que viven las materias primas. Chéquense, mis niños. Porque los burgueses requieren, no solamente requieren materias primas para fabricar mercancías, no solamente van a requerir algodón para fabricar vestidos o telas, no solamente van a requerir caucho para hacer llantas, no solamente van a requerir madera para hacer muebles, no solamente van a requerir aceites para hacer jabones y cremas, sino que además van a necesitar gente que consuma esos productos, consumidores, mercados, es decir, gente que, compradores, consumidores, mercados donde vender estos productos. ¿Y dónde van a encontrar estos consumidores, a estos compradores? Pues en los mismos países en donde explotan los recursos naturales, los mismos países colonizados, en donde sacan las materias primas de estos países europeos. Van a ir estas materias primas a los países europeos a ser transformadas en mercancías, porque allá están las máquinas, y van a regresar a los países no industrializados ya en forma no de materia prima, sino de mercancía, para venderse a esos países no industrializados. A ver, me explico. Voy a poner un ejemplo, el del algodón en el Imperio inglés o británico. A ver, Inglaterra se hizo una gran potencia en la industria textil. Pero recuerden que el burgués quiere siempre producir más. Entonces ya llega un momento en que el algodón de Inglaterra ya no es suficiente y se fue a Asia a buscar más algodón y lo encontró en la India. Inglaterra coloniza la India para sacar muchos recursos naturales, pero sobre todo algodón. Se saca el algodón de la India, que es colonizada por Inglaterra, llega este algodón a Inglaterra porque allá están las fábricas, allá están las máquinas textiles, no están en la India, están en Inglaterra. Y en Inglaterra se transforman, este algodón se transforma en vestidos, en ropa, en trajes sastres, en sombreros, en guantes, en cobijas. Y se venden estas mercancías, regresan a venderse a la India. Porque si las vendieran en Inglaterra, sí las venden en Inglaterra, claro, pero les quedan muchas y no pueden quedarse con mercancías sin vender, tienen que vender todas. Y entre más vendan, y entre más produzcan y más vendan, pues más ricos son. Entonces siempre van a querer producir más y vender más. Entonces van a estar buscando países donde no solamente sacar recursos naturales como el algodón, sino también donde vender sus mercancías. Y como quieren vender siempre más, producir más y vender más, pues van a estar queriendo colonizar más y más y más territorios. Y esta locura de tener más, que es el sistema capitalista, llevó a una gran tensión a los reinos europeos, a los imperios europeos, por ver quién colonizaba más territorios, quién tenía más territorios para extraer más materias primas, para tener más gente a la que venderle mercancías, y esto desembocó en que todos se pelearan por tener más territorios de Asia y África y acabó en el estallido de la Primera Guerra Mundial. Para que vean qué grave es. Entonces, mis niños, pues esto es parte de lo que van a tener que resolver en sus trabajos que les voy a estar mandando estas semanas. Por ejemplo, dice, además de materias primas, los burgueses requerían otra cosa para vender sus mercancías. ¿Qué requerían? A ver. Compradores, consumidores, claro. No solamente requerían materias primas, requerían tener compradores de esas mercancías. Es el producto que se fabrica para venderse, mercancía.
En la revolución industrial se generó esta dinámica entre los burgueses por ver quién era el que producía y vendía más mercancías. Esta dinámica es una causa principal del estallido de la Primera Guerra Mundial. La competencia, una competencia atroz e irracional entre todos los imperios europeos por ver quién tiene más territorios, quién coloniza más. Luego la siguiente pregunta. Es el resultado de la revolución industrial. En ella se requiere que haya fábricas, máquinas y obreros. La industria. En la industria se requieren fábricas, máquinas y obreros, y la industria o la fábrica, digamos, es el resultado de la revolución industrial, de este proceso en el que se inventan máquinas en Europa, donde aparece el ferrocarril, la máquina de vapor, la máquina de coser, etc. Siguiente. Es el país que ha sido invadido y saqueado en sus recursos por otro país. Colonia. Siguiente. Al finalizar el siglo XIX, Francia e Inglaterra entraron en una fuerte disputa por colonizar el continente africano. Disputa que fue solucionada en parte en la Conferencia de Berlín, hasta que de nuevo se tensaron los ánimos que desembocaron en el estallido de la Primera Guerra Mundial. A este suceso de disputa por colonizar África se le conoce como el reparto de África. De hecho, hay dibujos que les voy a pasar en estas semanas siguientes. Son caricaturas que surgieron en esta época, en los periódicos de esta época, en donde dibujan a África como un gran pastel y a todos los emperadores de estos grandes imperios europeos como las personas que están peleándose por repartirse este pastel llamado África en rebanadas. O sea, así literal, vieron a África como un pastel para repartirse, nunca la vieron como personas que vivían allí, que debían ser respetadas, jamás. Eran mercancías, tanto las personas que vivían allí y que podían ser esclavizadas, como todo el territorio africano con sus recursos naturales que debían ser explotados y saqueados de África. O sea, vean qué feo es, qué triste y qué criminal resultó ser todo esto. Como les cuento, en Bélgica, el caso de Bélgica, que se adueñó del Congo africano y provocó un genocidio. ¿Qué es un genocidio? Que casi mató el rey de Bélgica, Leopoldo II, a todos los congoleños. Por esta onda de explotar sus recursos naturales, pues los llevó a una esclavitud tremenda que murieron casi todos los congoleños. A ver, siguiente. Son los dueños de las fábricas, de las máquinas y del capital. El capital es el dinero. Son los patrones y empleadores de los obreros, los burgueses. Recuerden que a finales de la Edad Media y el Renacimiento los burgueses eran comerciantes, que se dedicaron al comercio, a vender mercancías, fueron heredando sus fortunas cada vez más, las fortunas cada vez más grandes, y a finales del siglo XVIII pues eran grandes comerciantes, que hicieron la Revolución Francesa, por ejemplo, en Francia, porque querían tener también poder político, no solo económico. Y al comenzar el siglo XIX son los que van a adquirir todas las máquinas que se están inventando con la Revolución Industrial para meterlas a sus fábricas. Y se van a convertir en empresarios, en patrones y en dueños de fábricas que van a emplear a los obreros, estos burgueses. Es el país en que se expande a partir de invadir y colonizar a otros países. Recuerden, un reino que va a expandir sus fronteras, a expandir su territorio a partir de invadir a otros países, a otros territorios, deja de ser reino para llamarse imperio. El imperio es este reino que expande sus fronteras a partir de invadir a otros territorios, a otros pueblos. Por eso a esta época también se le conoce como el siglo del imperialismo o de los imperialismos, porque surgen los grandes imperios europeos. A partir de que estos imperios europeos colonizan e invaden a otros pueblos, sobre todo africanos y asiáticos. Es el país que ha invadido a otro país convirtiéndolo en dependiente. Bueno, pues metrópoli. Sí puede llamarse también imperio, pero cuando hablamos de metrópoli también hablamos de este país que no es colonia, que es el que coloniza, el colonizador, metrópoli. Muy bien, mis niños, espero que con este
video hayan entendido la dinámica que se gesta en el siglo XIX con el colonialismo en Asia y África, hayan entendido qué es el colonialismo, la acción de invadir para saquear los recursos naturales de otro pueblo, que hayan entendido que es una colonia, que es el país que ha sido invadido y saqueado, que es una metrópoli, que es un obrero, que es un burgués, que hayan entendido que se gesta esta dinámica de competencia entre todos los países europeos, entre todos los imperios europeos por ver quién coloniza más territorios en Asia y África, porque hay que tener más recursos naturales, que hayan entendido qué son las materias primas, que hayan entendido el ciclo de las materias primas como del algodón, cómo se saca de un territorio no industrializado, llega al país industrializado donde se transforma en mercancía y regresa al territorio no industrializado para venderse como mercancía. Espero que este video les haya resultado más esclarecedor en este tema del colonialismo en Asia y África. Nos vemos hasta la próxima.